Buenas tardes. Vamos a hablar de en este caso de Richard Ramírez, también llamado el acosador nocturno. Fue un asesino serial conocido como el acechador nocturno. Este es un análisis hecho para la clase de medicina legal para la Facultad de Medicina de Ciudad Mendoza. Vamos a conocer un poco de Richard Ramírez, quién fue. Fue realmente un asesino serial activo en California desde 1984 a 1985. Es un asesino también conocido como llamado el acechador nocturno. Tenía este modus operandi, entraba a las casas, cometía violación, homicidio, les robaba y la mayor parte de las acciones que cometía o de los delitos que cometía, los cometía en la noche. Fue detenido en 1985, juzgado y sentenciado a pena de muerte en 1989. Falleció no cumpliendo su condena de pena de muerte, sino falleció en la cárcel. De hecho, este homicida o asesino serial tuvo muchas víctimas, pero lo principal es que dentro de las primeras víctimas cometió tanto su firma de acechador nocturno como también cometió pero muchas incidencias que le permitieron a la policía pues mm, dejar o poder atraparlo. Dentro de estas también actuó su modus operandi y su firma de cómo operaba, ¿sí? La primera normalmente era acechar a una mujer adulta. En este caso, por ejemplo, el primer homicidio fue en una mujer de 79 años en San Francisco, el 10 de abril de 1984, llamada Jennifer Pinkow. Eh, Él ingresó al departamento de la víctima durante la noche, la agredió físicamente y después la asfixió hasta matarla. Después mutiló su cuerpo y dejó la escena del crimen claras, evidencias de violencia extrema. En este caso también utilizaba arma blanca y arma de objeto contundente. Eran más o menos utilizó en el primer homicidio, utilizó una lámpara para poder matarla a golpes, causando traumatismo craneoencefálico severo. En el segundo caso, pues aquí ya empezaba a tener su firma en las noches, acechaba a las víctimas, las entraba a sus casas, las mutilaba y les robaba. En este caso también fue una mujer de 81 años, eran mujeres mayores a las que acechaba y no solamente esto, por ejemplo, en el caso 3 y el caso 4 eran, no solamente eran la mujer, sino era también a quien viviera con ella. En este caso, el 27 de marzo de 1985, a Vincent y Maxine Sassara, de 64 y 40 años, cometió un doble homicidio. En este utilizó primera vez el arma de fuego, sin embargo, no mató a la primera víctima, claro que este, por un objeto metálico, la bala se desvió y no asesinó a la segunda víctima, pero sí la dejó con claras evidencias de ataque. Y pues ya empezaba un perfil de peligrosidad y planificación de los actos. Dentro de los otros casos, pues eran casos de igual adultos mayores, en donde había ataque en domicilio. Persistía el patrón nocturno, utilizaba objetos contundentes. En este caso, a las víctimas de Monterey Park fue homicidio con arma blanca, pero de Monterrey y Park fue homicidio con arma de fuego. ¿Sí? También utilizaba violencia, después de esto les empezaba a robar. Dentro del perfil médico legal, el modus operandi que utilizaba era, como ya lo habíamos mencionado, introducirse a la casa, normalmente las acechaba, ya que veía que estaban solas en casa o que ya era noche, entraba a la casa, las abusaba sexualmente, en algunos casos no las abusaba, solamente las mutilaba y las golpeaba, y utilizaba arma de fuego si eran dos los que vivían en la casa. Esto ayudó a los forenses a correlacionar la escena y las lesiones para dar oportunidad a vincular todos los hechos. También utilizaba su propia firma conductual, que era la que ya habíamos dicho, y ayudó a los médicos legales para reconocer una serie que no eran hechos aislados, sino que ya era el mismo patrón hecho por una persona.
Dentro de la tanatología forense veíamos que en las víctimas con objetos contundentes, pues obviamente había heridas, causaban traumatismos craneoencefálicos severos o también las asfixiaba. Había este surco característico en las víctimas por debajo del cartílago tiroides. Eso significaba que las víctimas no se habían eh, no se habían suicidado, sino sí habían sido ahorcadas. Sí, había protrusión de la lengua, se observaba espuga sanguinolenta en la boca y en las fosas nasales. Dentro de las heridas de arma de fuego eran uno o dos disparos, no utilizaba múltiples disparos, sino nada más para poder huir de la escena del crimen, verificando que siempre iban a ser disparos al rostro o al cráneo, creyendo que pues con esto la persona iba a morir, como falló en dos o tres ocasiones. Dentro de la cronología tanatológica, la mayoría de las víctimas se hallaron con rigidez cadavérica y algor mortis en lugares en donde no debía haber algos mortis. O sea, normalmente a muchas las encontraban sentadas o acostadas cuando el algor mortis se encontraba hacia un lado opuesto, hacia el abdomen o hacia los brazos. Entonces, significaba que el cuerpo había sido movido del lugar y esto también lo que daba a optar era que lo hacía con premeditación y había planificado y tratado de limpiar la escena del crimen. Dentro de la identificación criminalística se encontró también huellas dactilares. No fueron clave en este caso por la época en donde se hicieron y las evidencias biológicas, pues se encontró semen, sangre y saliva en las víctimas en las cuales habían sido violadas. También no se asociaron a perfiles genéticos porque pues por la época no eran tan dados a hacer perfiles de ADN y no estaba tan desarrollada esta parte de la ciencia, pero sí fue parte para dar claridad a lo que había sucedido dentro del delito, de la forma en la que se comportaba. O sea, no solamente se dieron cuenta, sino también había laceraciones, señales de defensa dentro de las víctimas. Y el perfil criminológico y psiquiátrico, pues reconocer que es un patrón de asesino serial, pues establece una firma conductual. ¿Cuál era? El entrar por las noches, abusarlas, violentarlas, asesinarlas y robarles. Se vincularon a múltiples hechos a un solo agresor por la firma que ya había anteriormente él dado en las escenas del crimen, por la forma de actuar en la que lo hacían. Y en los trastornos de personalidad se encontró, cuando lo atraparon, se le hizo un test psicológico en donde no había ningún problema este, psicológico, pero sí rasgos psicopáticos, ¿sí? Tenía trastorno de la personalidad antisocial y una conducta sádica. También esto se denotaba en los tribunales, pues él no mostraba ni una pizca de arrepentimiento por lo que se había hecho, ¿sí? No mostraba empatía por las víctimas, ni tampoco mostraba empatía por los familiares, eh, pero no se encontró incapacidad mental dentro de este. Sí, dentro de los delitos a los que se le acusan, se le acusaron por 20 víctimas por homicidio calificado, violación agravada, robo con violencia, privación ilegal de la libertad, ya que algunas sí las mantenía o las mantuvo vivas. De hecho, las últimas víctimas sí las mantuvo vivas con rastros característicos de tortura. Sí, y tentativa de homicidio, pues algunas víctimas no murieron, como decía la tercera víctima, no murió del disparo que se le había hecho y también creo que a la quinta y sexta víctima tampoco murió del disparo. Como nada más utilizaba dos disparos, pues no, era para también no llamar la atención de los vecinos. Eh, en la violación agravada, pues era por las lesiones y laceraciones que se encontraban dentro de las víctimas, en la vagina o en el recto. Y también fue robo con violencia, ya que no se encontraban dentro de la criminalística, no se encontraban algunos objetos de valor y se denotaban que se habían extraviado. Y también la violencia que utilizaba utilizando objetos contundentes para atacar a las víctimas. Dentro de la ética médica forense y el dictamen legal que se dio, aún había crímenes atroces, pues
En México no está permitido ni catalogado la pena de muerte como tal, solamente la cadena perpetua. ¿Por qué? Porque pues se respeta el artículo primero constitucional en el cual nos dice que todos tenemos derecho a la vida y pues esto no permite la pena de muerte, ¿no? Aunque él en Estados Unidos la pena de muerte sigue activa, entonces pues fue condenado a pena de muerte. En este caso tampoco llegó a la pena de muerte, lo mataron, de hecho lo asesinaron dentro de la cárcel, pero pues se puede observar una discrepancia ético-legal. En el punto en el que yo éticamente puedo ver esto, es que desde la moral que se pueda observar, pues no es correcto delimitar violencia con violencia, ¿no? O eliminar violencia con más violencia. El problema aquí, pues es que también las penas de muerte, pues en algunos países se utilizan como, pues, para disminuir la cantidad dado a los tipos de hechos que se han dado, ¿no? Entonces, disminuyen la población, pues con la pena de muerte. Eso le ahorra al país cierta cantidad de dinero, pero pues no respetan sus garantías ni derechos humanos ni individuales. Y en un análisis y conclusión que yo doy, pues es que la medicina forense pues permite establecer las causas de muerte, ayudó en este caso a muchos dictámenes dentro de cómo se observó, ¿no? El rigus mortis que se puede observar en muchas víctimas, se dio cuenta de que pues eran en la noche, que utilizaban este tipo de, este, de dictámenes para observar cómo era la actuación del asesino. Ayuda también a vincular científicamente al agresor con múltiples escenas del crimen, como ocurrió en este caso, más por la firma que había dado, ¿no? Los análisis psiquiátricos forenses también nos dan cómo se comportaba durante el momento del atraco, pero Richard Ramírez se comportaba también muy diferente en su forma de actuar para con los demás, ¿sí? Y pues dentro de el derecho penal, pues utiliza la prueba pericial médico-legal como una pila para la sentencia. En este caso, pues se utilizaron como fueron más de 20 agresiones y delitos de los que se consideraron, para él, pues en Estados Unidos se le acordó la pena de muerte. Sí, como lo había puesto, ante los crímenes atroces, la actuación pericial debe ser objetiva, respetuosa a los derechos humanos y centrada en las víctimas. En este caso, pues sí se centra en, en actuar conforme a la ley, pero pues a la víctima, en este caso, pues no es tan difícil, no es tan fácil para los familiares que aunque puedan ver al asesino muerto, pues eso no les va a dar dentro de todo paz a ellos mismos. Dentro de la tanatología, pues la pérdida sigue siendo la pérdida y se puede observar que pues dentro de ello no les regresa a su ser querido. Aún así, pues algunas personas piensan diferente, podría darse la oportunidad de discutir sobre este tema. Sin embargo, pues es desde mi punto de vista, pues no tan elegido a darse para la víctima, sino para el sistema penal. O sea, la pena de muerte es más favorable para el sistema penal, disminuye la población, pues hasta cierto punto imparte justicia, pero no ayuda a la víctima como tal, a las familias que ahora son las víctimas. ¿Por qué? Porque ellas fueron las que tuvieron una pérdida, a las que se les arrebató un ser querido. No les ayuda a crear un cierre como tal, ¿no? Y más si es este tipo de personas. Dentro de mis bibliografías, pues utilicé las bibliografías. En el caso de Richard Ramírez, El acosador nocturno, agradezco al canal de Los Nuevos Detectives, porque pues de ahí saqué la mayor parte de la información sobre el caso. Sí, y el de Calabuig, de Medicina Legal y Toxicología, de Elsevier España. También utilicé las directrices para la atención médico-legal de la Organización Mundial de la Salud. Sí, y sería todo de mi parte. Muchas gracias.